Jueves de la quinta semana de Cuaresma. Lecturas y Evangelio del día jueves 26 de marzo del 2026. Lectura del libro de Génesis, capítulo 17, versículo 3 al 9. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones, y te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Le daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus adanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: Guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. Al Salmo 104 contestaremos: El Señor nunca olvida sus promesas. Todos: el Señor nunca olvida sus promesas. Den gracias al Señor, su nombre invoquen entre los pueblos, anuncien sus alabanzas. El Señor nunca olvida sus promesas. Canten y toquen para Él y mediten todos sus prodigios. El Señor nunca olvida sus promesas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre y alégrense los que buscan al Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. Busquen al Señor, esto será tu fuerza. Busquen su cara sin cesar. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 51 al 59. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron: Ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús les contestó: Si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. El Padre quien me da gloria, Él mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si diera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús:
En verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Todos, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este día, jueves de la quinta semana de Cuaresma, Dios nos habla hoy en la primera lectura del libro de Génesis y nos habla según cómo fue el pacto que hizo nuestro Dios con Abraham. Le dijo que ya no se iba a llamar Abraham, sino Abraham, porque le dijo que iba a ser padre de un sinnúmero de naciones. Vemos cómo Dios hizo el pacto con él para que le dijo que se iría a reproducir, iría a ser padre de un montón de naciones. Entonces Dios hizo esa alianza con él, y esta alianza estaba establecida entre Dios con su pueblo. En el Salmo dice: el Señor nunca olvida sus promesas. Recordemos, queridos hermanos, que nuestro Dios, todo lo que Él nos ha prometido, a Él nunca se le olvida, porque Él siempre está con nosotros todos los días, y lo que Él nos promete, eso se cumple. En el Santo Evangelio vemos la gran ignorancia de la gente de aquel tiempo, y que ponían a prueba a nuestro Dios. Siempre lo hacían, y eran los escribas y los fariseos, y también eran los judíos. Entonces se escandalizaban y se sorprendían cuando nuestro Dios les decía que mi palabra, el que cree en mi palabra, dice, no probará la muerte jamás. Entonces los judíos dice que replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Vemos cómo los judíos de aquel tiempo nunca le creían a nuestro Dios, a pesar de todos los milagros que Él hacía, de que siempre curaba a los enfermos. Y ellos todavía no se convencían, porque ellos esperaban un Dios, porque ellos querían ver un Dios como al estilo humano, querían verlo de la manera humana. Por eso no creían en Dios, y más bien le decían que estaba ya poseído de un mal espíritu. Y entonces le decían que Abraham había muerto, y todos los profetas, y cómo era que nuestro Dios les decía que si guardaban su palabra jamás iban a probar la muerte. Entonces ellos más bien se escandalizaban cuando Él les decía esto, y entonces le decían: ¿quién crees tú que eres? Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban cegados. Ellos nunca vieron de la manera que ellos decían que creían en Dios. Entonces aquí Dios siempre les dice que ellos creen en Dios, pero ellos nunca lo conocen, mientras que Él sí, porque es su Padre. Entonces vemos cómo era la dureza de corazón de esta gente, que aunque nuestro Dios siempre les hablaba, estaba con ellos y miraban todos los milagros que Él hacía, pero ni así le creían. Eso era en aquel tiempo. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, siempre yo no sé cómo hay gente que puede aguantar, que nunca se acerca a escuchar la palabra de Dios, tanto que nuestro Dios hoy nos habla siempre a través de su palabra, a través de todas las redes sociales. Siempre se está predicando la palabra bendita, y esto está profetizado, que la palabra se predicará hasta en el último rincón
del mundo, pero habrá un tiempo que la gente va a querer escuchar la palabra de Dios y ya no se va a poder. Pero ese es cuando ya nuestro Dios pues ya esté cerca de venir a levantar su iglesia. Entonces, si aquel tiempo, como era la gente que eran duros de corazón, miraban lo que hacía nuestro Dios y ni aún no le creían. Ellos esperaban a otro Dios. Decían que el que andaba allí con ellos, que no era Él. No le creían, sino que ellos esperaban a otro Dios. Entonces, ¿cómo era en aquel tiempo? Y hoy, en el tiempo que vivimos, es igual. Hoy la gente se le predica. Hoy la gente se le habla de Dios de una y otra manera. Y la gente nunca hace caso. Hay mucha gente que siempre solo piensa en las cosas materiales de este mundo. Piensa solo en el tener, en el quehacer, en el poder, en tener fama, pero nunca piensan en Dios. Nunca piensan que un día nos vamos a morir y ese día vamos a ir a darle cuentas a nuestro Dios. Entonces, no creemos en Dios. Nosotros los católicos tenemos la dicha de que tenemos a nuestro Dios en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Cuando nosotros vamos a la misa y el Padre consagra ese pan, nuestro Dios prometió que allí se iba a quedar en ese pan para nosotros. Nosotros tenemos que tener esa gran fe, que ahí está nuestro Dios. Y entonces no seamos como los judíos de antes, que hacía lo que hacía nuestro Dios, nunca le creían. Hoy, queridos hermanos, el llamado de este día, jueves, que ya estamos próximo a la Semana Santa, Dios nos habla y nos dice que debemos de creer en su palabra, que debemos de creer porque es el único. No nos hagamos de los sordos, no nos hagamos de los mudos. Busquemos a Dios porque Dios siempre está a las puertas todos los días y nos habla a través de su bendita palabra. Nos dice que nos acerquemos a Él. Entonces dice que nuestro Jesús les contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Entonces aquí les quiso decir nuestro Dios que Él no se podía glorificar Él mismo, porque si Él solo se glorificaba, entonces no valdría nada la gloria para Él. ¿Por qué les dijo eso? Porque también les quiso decir que hoy nosotros no tenemos que andarnos halagando solos por cualquier cosa de que pueda que sea en la iglesia o donde sea, pero es mejor que otra gente digan las cosas y no uno mismo. Entonces Dios aquí les dice bien seguro que si Él solo se halagaba, entonces la gloria no valdría nada. Les dice: el Padre que me ha glorificado, dice, ustedes no lo conocen. Y entonces yo sí les dijo, yo sí lo conozco, y si diera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Les dijo así a los judíos porque ellos mentaban a Dios y que nuestro Dios, pero como no lo conocían, entonces eran unos mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios leía sus pensamientos de ellos. Dios conocía el corazón de ellos, que solamente de los labios para afuera hablaban de Dios, pero en su corazón estaba lleno de pura maldad, de pura envidia, de puro egoísmo. Y eso es lo que pasa hoy en día también, que nosotros podemos hablar de Dios, podemos estar cerca, pero también tenemos que hacerlo con el corazón. No tenemos que hacerlo de labios para afuera, porque si lo hacemos de labios para afuera, eso no vale, porque nuestro Dios nos conoce bien. Dios nos tiene contado hasta los
dice hasta los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe y conoce bien cuando nosotros hacemos las cosas de corazón, no solo de labios. Entonces por eso Él les dijo que si Él no lo conociera, les dijo también: yo sería un mentiroso como ustedes. Entonces ahí les restregó la verdad en la cara a los judíos, que ellos eran unos mentirosos porque hablaban de Dios y de Dios, pero nomás lo hacían de labios, no de corazón. Y les dijo: pero yo lo conozco, les dijo, y guardo su palabra. Entonces allí ellos pues quedaban atónitos, no hallaban ni qué hacer. Entonces les dijo: cuanto Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vi, dice, y se regocijó. Entonces los judíos dijeron: aún tienes 40 años. Les dijo: aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Entonces Jesús dice que les contestó que antes de Abraham él ya existía. Entonces hasta más con gran odio dice que entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó del templo y se fue. Entonces vemos cómo esta gente, así que era bien incrédula, que no creían lo que Dios les hablaba, lo tuvieron ahí con ellos y no creían nada, y todavía lo querían hasta apedrear cuando Él les hablaba la verdad, y como les decía la verdad y les ardía. Entonces es por eso que mejor dice que lo querían agarrar a pedradas, pero pues como no era no, todavía a Dios no se le había llegado su hora, nadie le podía poner mano encima a nuestro Dios. Pero Él pues sí les predicaba todo, les decía las cosas a como eran, y entonces eso era lo que no les parecía a los judíos. Entonces hoy en día a nuestro Dios, a nosotros siempre, estos santos evangelios nos hablan de esta manera y nos ponen siempre ejemplos del tiempo que estamos viviendo nosotros. Nosotros tenemos que siempre buscar a Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que creer en Dios, que es el único que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da los alimentos, todo lo que tenemos en esta tierra, y es porque nuestro Dios nos lo permite. A veces podemos decir: no, pero es porque yo trabajo, porque me paso los días trabajo y por eso tengo. Claro, uno tiene trabajo, tiene salud, pero es gracias a Dios. Y si no fuera por Dios, pues no tenemos nada, porque dice su bendita palabra que sin el poder de Dios, ni tan siquiera la hoja de un árbol se movería. Ahora imagínense nosotros como seres humanos mortales que somos, ¿cómo nos vamos a mover sin el poder de Dios? Entonces, queridos hermanos, el llamado de hoy es que Dios nos llama a creer en su bendita palabra, a creer en su santa Eucaristía, que allí está nuestro Dios, allí se quedó Él para nosotros los católicos, y que nosotros debemos de creer en Él, y que Él un día nos llamará a rendirle cuentas. Entonces todo lo de este mundo se quedará. Nos llevaremos lo poquito que sembremos aquí en esta tierra, lo bueno que hayamos hecho será lo que vamos a llevarnos, y de allí todo lo que hagamos de malo, pues eso también todo va a ser juzgado. Por eso dice su bendita palabra: lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra también será desatado en el cielo. Entonces el llamado es por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por siempre darnos la oportunidad de poderle llevar a ustedes esta bendita palabra hasta donde nos hacen el gran favor de vernos. Siempre les pedimos de todo corazón que si les gusta esta palabra bendita, siempre me le den un like a los videos, siempre le den compartir, para así poder llegar a más hermanos que necesitan de esta palabra bendita, porque es un gran trabajo que tenemos
en cumplir el mandamiento que Dios nos dejó, que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea también se condenará. Así que, queridos hermanos, les mandamos un gran saludo y les damos gracias siempre por estar al pendiente de nuestros videos. Muchas gracias por darle un like. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.